Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos con los misterios sin resolver en el arco de los Caballeros Negros. Y como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. Iki el contorsionista. Empecemos con un misterio que siempre me ha volado la cabeza desde niño. ¿Cómo hizo Iki para meterse dentro de la caja de la armadura de Sagitario? Y esto no es relleno del anime, pues en el manga también ocurre lo mismo. Una posibilidad sería que Iki no estaba realmente dentro de la caja, aunque según lo visto en la imagen no parece muy probable. Igualmente es raro que ninguno de los 9 caballeros de bronce sintiesen la presencia de un cosmos extraño durante todo el torneo, y que a Iki no se le quedasen las piernas dormidas después de pasar horas en cuclillas. El GPS de Shiryu. ¿Cómo sabía Shiryu dónde sería la pelea contra los Caballeros Negros? Pues tanto en el manga como en el anime vimos que cuando los Caballeros Negros lanzan el desafío a Seiya y compañía, Shiryu ya estaba en Ymir. Por tanto no tiene mucho sentido que Shiryu ya supiese a dónde tenía que dirigirse, a no ser que Seiya le compartiese la ubicación de algún modo. Lo único que se me ocurre es que Kiki o Mu adivinasen a través de sus poderes psíquicos la localización de la contienda. La misión de Shaka. En el manga, una vez que Iki derrota a los Caballeros Negros y recupera la armadura del Fénix, se encuentra con la rubia, quien había sido enviado a la isla de la Reina Muerte para acabar con Django y los Black Saints. Pero ¿no era un poco excesivo mandar a Shaka? Ya que, según lo visto tanto en el manga como en el anime, los Caballeros Negros no fueron rivales ni siquiera para los de bronce, así que Shaka los habría eliminado con un parpadeo. Imagino que la amenaza que representaban los Black Saints estaba más motivada por su gran número que por su poder, pues probablemente hubiese cientos de ellos. Categoría de las armaduras negras. ¿Existen diferentes categorías de armaduras negras? Si hay copias negras de las armaduras de bronce, podrían existir también copias negras de las armaduras de plata y oro. Y esto no es tan loco, pues si tenemos en cuenta el manga original, hay una escena donde se ven 2 caballeros negros portando clots que recuerdan a las armaduras de plata de cuervo y ballena. Por tanto, si hay copias negras de armaduras de bronce y plata, deberían existir también copias negras de armaduras de oro. Pero de esta hipótesis hablaremos mejor en el punto del origen de las armaduras negras. El Super Fénix negro. En el anime vimos un capítulo de relleno un poco extraño, donde Iki tuvo que pelear contra una especie de Super Fénix negro o algo así. Pues a diferencia de los anteriores que se morían con un estornudo, este Fénix negro parece que tenía algo más de nivel, ya que le da cierta pelea a Iki. Por eso lo llamaremos Super Fénix negro. ¿Pero de dónde salió este tío? Bueno, aunque sea un relleno de Toei, la aparición de este Fénix negro tiene cierta lógica. En el manga, cuando Iki aparece para robar la armadura dorada en el torneo galáctico, solo va acompañado por 5 Fénix, pero luego, cuando los protas los persiguen y recuperan algunas partes de la clot de Sagitario, solo derrotan a 4. Por tanto, se podría decir que hay un Fénix negro que escapó y nunca más se supo de él. Esto probablemente le dio la idea a algún guionista de Toei para hacer un capítulo donde apareciese dicho personaje. Luego este, junto a otros caballeros negros que quedaban, se puso a las órdenes de Django, un personaje que en el anime no muere cuando Iki recupera su armadura, sino más adelante. Aunque de Django hablaremos luego, pues hay bastantes misterios en torno a él. ¿Cuántas armaduras negras hay? Todos los fans estamos de acuerdo en que el ejército de Atenas se compone de 88 armaduras, así que si cada armadura tuviese su contraparte oscura, podría haber como mínimo otras 88 armaduras negras. Y digo como mínimo porque teniendo en cuenta el manga, había al menos 5 armaduras del Fénix y 2 armaduras del dragón. Por tanto es posible que haya más de una copia negra de cada armadura, así que las Black Clots podrían tener un número muy superior al de las armaduras auténticas, o quizás no, ya que según lo visto en el manga, nunca se menciona o se da a entender que haya armaduras negras de plata o de oro. Aparte no tendría por qué haber copias de cada armadura, pero no es descabellado que existan muchas copias negras de armaduras de bronce, y en mi opinión sí que se ven copias negras de armaduras de plata, así que no se puede descartar
que haya hipotéticas copias negras de armaduras doradas, pero de eso hablaremos en el punto siguiente. El caso es que no sabemos si realmente todas las armaduras del ejército de Atenas tienen su versión oscura. Quizás solo se replicaron las armaduras que se consideraban más poderosas o eran más difíciles de replicar, lo que explicaría que existan tantas copias negras de la armadura del Fénix. El secreto de Guilty. ¿Por qué sabía Guilty que todos los caballeros de bronce eran medio hermanos? Como todos sabéis, en el manga los protagonistas son medio hermanos por parte de padre, algo que fue revelado por Ikki cuando es derrotado al final del arco de los Caballeros Negros. Pero la pregunta es, ¿cómo sabía eso el maestro de Ikki? Ya que estaba en la isla de la Reina Muerte desde muchos años antes que Ikki y los demás fuesen enviados a sus lugares de entrenamiento. Lo único que se me ocurre es que el señor Kido o su fundación contactaron de algún modo con el santuario para enviar 100 niños a los diferentes lugares de entrenamiento. Pero, suponiendo que esto fuese así, no entiendo cómo supo el santuario que todos eran hijos del mismo padre en vez de simples huérfanos. Es lógico que esa historia se volviese la comidilla del santuario y todos estuviesen hablando sobre un viejo playboy que ha preñado a 99 mujeres a lo largo del mundo, lo cual terminaría llegando a los oídos de Guilty, quien más tarde se lo contaría a Ikki antes de morir. La otra posibilidad es que como Kido era multimillonario, quizás él y sus excentricidades eran conocidas por todo el mundo. ¿Quién es Django? ¿Quién carajo es Django? Su participación en el anime no fue la gran cosa, pero en el manga su historia es más interesante, pues aquí Django robó la armadura del Fénix, así que una vez que Ikki acaba con su maestro Guilty, debe ir a eliminar a Django para recuperar su armadura. Por el camino derrota a varios caballeros negros como si fuesen moscas, y también a las 4 versiones góticas de los protagonistas. Por eso estos le siguen posteriormente. Y hay una cosa que me quita el sueño. En el manga Django le dice a Ikki que hasta ahora se ha enfrentado con Morraya, dando a entender que los caballeros negros son inferiores a él. Pero eso parece ser pura fanfarronería, ya que Ikki le dice que al menos los 4 caballeros negros eran rivales dignos en comparación a Django, por lo que este último parece que no era más poderoso que sus secuaces. Entonces, ¿por qué era el líder? Teniendo en cuenta que los Black Saint valoran la fuerza por encima de todo, lo más lógico es pensar que Django es más poderoso que todos los caballeros negros. Pero en el manga esto no se ve tan claro, así que otra posibilidad interesante es que Django era el líder por cuestiones logísticas. Si los 4 caballeros negros más poderosos peleasen entre sí por ver quién es el líder, probablemente se destruirían unos a otros porque tienen niveles de poder similares. Así que para evitar eso, es posible que decidiesen someterse de manera voluntaria a Django. Otra posibilidad es que Django fuese el líder únicamente porque tenía en su poder la armadura del Fénix. Aparte es curioso el hecho de que aunque Django es el líder de los Black Saints, no porta una armadura negra. El parecido con los protas. ¿Qué probabilidad hay de que los equivalentes oscuros de los protagonistas fuesen físicamente iguales a estos? O mejor aún, ¿qué probabilidad hay de que los caballeros negros más poderosos sean precisamente los que tienen las mismas armaduras que los protas? Bueno, es cierto que aquí hay mucho poder del guión, pero tiene cierta explicación. Lo del parecido físico es solo en el anime, ya que en el manga los protas no se parecen a sus contrapartes oscuras, o al menos no tanto, pero el parecido que comparten en el anime tiene una interpretación interesante. Todo esto de que los protas tengan que pelear con sus versiones malvadas tiene un significado muy interesante en el budismo, pues según esta creencia, a veces las reencarnaciones pueden dividirse en varias entidades distintas que pueden incluso llegar a nacer en la misma época. Y como los protas son más buenos que un novio en Calasuegra, su parte oscura se reencarnó en otro cuerpo. Así que tarde o temprano, los Black Saint y los protas terminarían peleando entre sí, pues representan la dualidad entre el lado bueno y malo que todos tenemos. Otra interpretación es que los caballeros negros simbolizan cómo podrían haber sido los protas si se hubiesen dejado llevar por el odio y el resentimiento igual que Ikki. Y me hace gracia que el Pegaso negro es lo contrario a Seiya. Muere rápido, pero produce un daño casi mortal. En cambio Seiya no muere ni con agua caliente y su ataque mata al enemigo de aburrimiento.
¿Quiénes son los caballeros negros? En el manga se deja muy claro que todos, o al menos una gran mayoría, eran aspirantes a caballeros que fueron rechazados por su escaso poder o sus tendencias egoístas. Por eso nunca consiguieron una armadura legítima. Aparte, según lo visto en el manga, debe de haber cientos de caballeros negros, puesto que Ikki los mata de 20 en 20 mientras va en busca de su armadura. Pero después de que la consigue, vuelven a aparecer muchos más para jurarle fidelidad. Por otra parte, si cada caballero negro fue antes un aspirante a caballero, ¿tiene que usar la armadura negra correspondiente a su constelación de nacimiento? ¿O llega a la isla y agarra la primera armadura negra que se encuentra? Lo más lógico sería pensar que cada caballero negro fue en el pasado aspirante a la, entre comillas, versión blanca de la armadura negra que lleva. Es decir, el Pegaso negro en el pasado debió ser aspirante a la Clos de Pegaso, o el Cisne negro debió ser aspirante a la Clos del Cisne. Pero si esto fuese así, los protas ya deberían conocerlos de antes, lo cual, por cierto, creo que habría causado más impacto en la historia. Otra posibilidad sería que las armaduras negras no tienen nada que ver con las constelaciones. Por ejemplo, el aspirante a la Clos de Copa podría ponerse la armadura negra del dragón sin problema, y si damos esta idea como válida, explicaría también por qué cualquiera puede ponerse una Clos negra aunque no posea un gran cosmos. Y es que si tenemos en cuenta que todos los caballeros negros fueron antiguos aspirantes a caballero, deberían poseer un mínimo de cosmos, aunque no el suficiente para ser considerados caballeros legítimos. Por otro lado, si miramos el manga, se ven montones de caballeros negros, por lo que no es descabellado que hubiese cientos de ellos si usan armaduras repetidas. ¿Habrá también versiones oscuras de los caballeros de bronce secundarios? ¿Quién creó las armaduras negras? Tanto en el manga como en el anime no se explica absolutamente nada sobre el origen de estas, y solo podemos encontrar algo de info en el Hipermito, una obra que, aunque no es canónica, dice algo interesante sobre estas versiones oscuras de las armaduras. Según el Hipermito, las armaduras del ejército de Atenas fueron creadas por maestros alquimistas del continente de Mu, pero ese continente acabó siendo tragado por el mar. Siglos después, el santuario descubrió la existencia de la isla de la Reina Muerte. Explorando la isla, se encontraron montones de cajas que contenían armaduras negras, y hasta aquí la info que cuenta el Hipermito, así que ahora solo nos queda teorizar. Por internet existe una idea muy extendida pero inventada que sostiene que las armaduras negras fueron creadas por alquimistas renegados, es decir, que los descendientes de estos alquimistas que crearon las armaduras originales habrían usado los conocimientos de sus antepasados para crear réplicas de armaduras y usarlas en beneficio propio, pero según el Hipermito, el continente de Mu se hundió siglos antes, perdiéndose gran parte de los conocimientos de los alquimistas originales. Por eso estos renegados no serían capaces de crear auténticas armaduras, sino réplicas con menos poder y resistencia, pues al menos en el manga son destruidas con bastante facilidad, aunque seguramente posean una resistencia muy superior a cualquier metal de la Tierra, ya que deberían estar hechas con materiales y métodos muy similares a los usados para hacer las Clos auténticas. Y es cierto que esta hipótesis de los alquimistas renegados es interesante, pero es un invento de los fans. Veo más probable la hipótesis de que estas armaduras negras fuesen realmente intentos fallidos o descartes a la hora de crear las armaduras originales. Esta hipótesis concuerda con lo que se sabe del Hipermito, pues las armaduras negras que se encontraron en la isla de la Reina Muerte podrían ser intentos fallidos de armaduras que se ocultaron para que no llegasen a malas manos, aunque para que eso no ocurriese, habría sido más lógico destruirlas en vez de ocultarlas. Por otro lado, el hecho de que haya tantas copias de la armadura del Fénix podría deberse a que, como es la más poderosa de las armaduras de bronce, fue muy difícil hacerla correctamente. Por eso es la que más intentos fallidos tiene, aunque desde el punto de vista de la teoría de los alquimistas negros, se dice que la armadura del Fénix es la más copiada porque era la más poderosa, y como además se encontraba en la isla de la Reina Muerte, los alquimistas tenían fácil acceso a ella. Quizás por eso Django y los Caballeros Negros la tenían en su poder, puesto que si no la podían portar, es absurdo que la hubiesen robado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.